Buenas tardes, esta es la clase número, ya perdí el número, pero debe ser 7 u 8 de la materia de ecuaciones diferenciales. Y hoy vamos a estudiar las ecuaciones de segundo orden, las que son más habituales en el sentido de que las la mayoría de las ecuaciones que aparecen en ingeniería, así como en física, que tienen problemas realmente parecidos, son en general de segundo orden. Obviamente hay ecuaciones que son de órdenes mayor, hay hasta algunas de grado 3, algunas de grado 4. Nunca jamás vi una de grado 5, que puede ser que lo exista, pero la mayoría son de grado 2. Entonces vamos a ver un muestreo muy pequeño, algunas de las cuales ya las mostré, de ecuaciones que suelen aparecer y vamos a ver por qué vamos a estudiar las ecuaciones de segundo orden y cómo las vamos a caracterizar. Entonces, algunos primeros ejemplos. Hoy ya empezamos con un error, es que acá debería decir cero. Ya esta ya la vimos en el día de la introducción. El- la ecuación de Laplace es una de las ecuaciones que aparece continuamente en la ingeniería y en la física, ya sea por eh, problemas de factoriales, me sale, de potenciales, como el potencial electrostático, o incluso potencial de lo que se llama potencial complejo, que algunas veces se usa en mecánica de fluidos, pero siempre aparecen los potenciales. La ecuación de Laplace es la versión simple, es la que tiene el laplaciano igualado a cero. La forma más completa es la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson está igualada a algo que, si esto fuera electrostática, del lado derecho lo que tendría es la distribución de cargas. Esto sería entonces el problema a resolver en un caso electrostático. Puse tres dimensiones. En general, no solo las ecuaciones de segundo orden que aparecen habitualmente son las ecuaciones de segundo orden, no, las ecuaciones diferenciales son de segundo orden, sino que además tienen dos variables en general. Es raro el caso que aparezcan tres variables. Bueno, en este caso sí tenemos el problema de las tres variables. El que haya cursado física 2, por ejemplo, o electromagnetismo, en general van a haber problemas que hay en tres dimensiones. De hecho, los problemas más interesantes, como los de antenas o los de radiación, aparecen en tres dimensiones, pero muchas veces esos problemas tienen simetría, porque simplemente es bastante complicado trabajar con las tres dimensiones, pero nada, no es imposible que aparezcan tres dimensiones. Tenemos ecuación de Laplace, ecuación de Poisson. Funciones holomorfas, como les dije, las funciones holomorfas, voy a poner rojo, son las funciones bien comportadas de la teoría de variable compleja, donde una función, si es holomorfa, sus partes reales e imaginarias tienen Laplaciano cero. Después tenemos la ecuación del calor, otra de las grandes ramas. Tenemos la ecuación de Laplace, la ecuación del calor o ecuación de difusión. Yo siempre a esta le llamo difusión, porque esta ecuación resuelve o representa no solamente el flujo de calor, sino el flujo de cualquier cosa, cualquier sustancia que, voy a decir una redundancia, difunde en algún medio. El problema de la tinta o el problema del azúcar o el problema de cualquier cosa que se termine mezclando, no es agua en aceite, por ejemplo, se termine mezclando, bueno, responde a esta ecuación. Ya vamos a volver sobre esta ecuación porque es interesante y su relación con esta ecuación está acá, porque en algún sentido son muy parecidas. También tenemos la ecuación de ondas, y la ecuación de ondas, que es la tercera categoría de ecuaciones que vamos a ver, tiene cierto parecido. También fíjense que aparece el mismo operador, el laplaciano, y de este lado tenemos un término. Bueno, este término en este caso es una derivada
de primer orden respecto del tiempo, y de este lado tenemos una derivada segunda. Esas características, estas tres ecuaciones, son como las tres familias de ecuaciones que vamos a estudiar y que habitualmente aparecen. Segundo orden, con, eh, bueno, Laplaciano es medio circunstancial, pero con tres componentes distintas del lado derecho. ¿Sí? Obviamente no son las únicas ecuaciones que existen. Por ejemplo, si uno trabaja en un problema de propagación de olas en un, en una, me sale shallow, donde poco profunda, en líquido, en agua poco profunda, las ondas dejan de responder a esta ecuación de acá, dejan de responder a la ecuación de ondas, que era esta que está acá, y responden a una ecuación que es distinta. De hecho, esta ecuación, si ustedes se fijan, tengo u multiplicado por derivada de u respecto de x. Esta ecuación es no lineal, no lineal. Por eso, muchas veces, las el comportamiento, entre comillas, interesante que aparece en las superficies libres de los líquidos ocurre cuando ocurre una transición entre aguas profundas y aguas no profundas, que es, por ejemplo, lo que le pasa a las olas, que pasa de un lugar profundo, donde las olas tienen un comportamiento que responde a una ecuación, y pasan a un comportamiento que responde a otra ecuación. Sí, en realidad la naturaleza no responde a otra ecuación, el comportamiento es distinto y corresponde a distintas ecuaciones. Y después tenemos, por ejemplo, una ecuación que hay veces que uno tiene que fijar de alguna manera una superficie con determinada curvatura, y eso ya fue estudiado, es una de las posibles soluciones, y esta ecuación es bastante molestamente no lineal porque tienen, fíjense, una derivada segunda multiplicada por otra derivada segunda. Esto no es una derivada cuarta, esto es dos derivadas segundas multiplicadas, y acá tenemos una derivada segunda al cuadrado. Eso es horriblemente no lineal. Bueno, yo solamente para poner un par de ecuaciones no lineales. Eso Entonces, parece un determinante de algo. sí, sí, de hecho es un determinante. Cuando uno Ah, mete mira. más, cuando uno mete más dimensiones, lo que aparece acá es un determinante. Sí, Ah, sí, ok. buena, buena vista. El hessiano, ¿viste? El hessiano es el Sí. de las derivadas segundas. Bueno, este es el Ujú. determinante. Muy buen ojo ahí, compañero. Ah, no, sí. Este, Ahí el determinante es igual a la función, te da una superficie con la curvatura dada por f. Eso es. dada por F, exactamente. O sea, el determinante del hessiano es la curvatura. Sí, esto es una aproximación también. Es una Ah, está aproximación en bien. en curvaturas medio pequeñas, porque hay Ok. términos no lineales más no lineales en la curvatura. Ah, ok. Eh, pero fíjate que esto es una ecuación que vos decís, ¿qué método tengo para resolver esta ecuación? No sé, la magia, porque no vale la superposición de soluciones, no vale nada. Ahí tenés que empezar a agarrarte de cualquier cosa para resolverla. Mientras que estas ecuaciones, estas tres que están acá, esta y esta, son lineales y tenemos más como argumento. Entonces tenemos, eh, creo que esto ya lo dije, pero en este sentido nos sirve de vuelta porque vamos a usar precisamente eso. ¿Cómo categorizar las ecuaciones? La primera cosa importante, el primera característica importante de las ecuaciones diferenciales lo dije hace un rato, no hay un método general para resolver cualquier ecuación diferencial. Entonces, hay que dividirlas de alguna manera. ¿Para qué? Para cada subdivisión tener más o menos una batería de métodos que me permiten resolver. El primero que se llama de divisiones algebraicas, que son las ecuaciones cuasi lineales, que son parecidas a las que vimos en las clases pasadas, donde la máxima derivada aparece de forma lineal, ¿sí? Entonces tenemos de alguna manera,
podemos de alguna manera considerar que son como si fueran coeficientes constantes, pero un poco más complicado. Las semilineales, que tienen que el término de mayor orden, o sea, la derivada de orden máximo, que sería 2, que la ecuación es de orden 2, tiene un coeficiente que no depende de u. ¿Sí? Este que no incluye al u es el coeficiente que multiplica u. Y después tenemos las ecuaciones no lineales. Bueno, esto sería una subdivisión. Para estas, para estas dos, para las dos que son lineales, y me faltaría la cero, que serían coeficientes constantes, ¿sí? Tenemos más métodos, tenemos más elementos con los que podemos encarar la solución. En cambio, para las no lineales, no, y ahí, por suerte, existen los métodos numéricos que ahora sí aún me permiten escribir soluciones, pero así como argumentos, métodos generales, hay desarrollos espectrales, hay cosas que son como muy complicadas. Son re interesantes, pero bueno, uno tiene que trabajar mucho antes de empezar a este, plantear una solución. El orden de la derivada es una forma básica de categorizar las ecuaciones. Uno puede decir, bueno, me quedo con las ecuaciones, por ejemplo, lineales, que es lo que vimos la clase pasada. Pues están las ecuaciones de segundo grado. Bueno, dentro de las ecuaciones de segundo grado, de segundo orden, eh, hay toda una familia de ecuaciones y ahí están de nuevo, las lineales y las que son no lineales. Bueno, dentro de las ecuaciones de segundo orden, vamos a agarrar las de coeficientes constantes por ahora. ¿Cómo me separó la palabra? Qué raro. Eh, Vamos a agarrar, por ejemplo, porque después lo vamos a usar, agarramos la ecuación de ondas y vamos a ver qué es lo que hizo D'Alembert en su forma básica. ¿Sí? Porque vamos a llegar. Ahora quiere entrar. Vení. Vamos a ver lo que hizo D'Alembert, porque después vamos a hacer cosas parecidas. ¿Sí? Entonces, empezamos por algo fácil. Lo que tengo que tocar es este botón. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la ecuación de ondas para encontrar la solución propuesta por D'Alembert? Una cosa muy interesante es que la ecuación de ondas tiene dos derivadas segundas, ¿sí? Y dos derivadas segundas respecto de una variable y una derivada segunda respecto de otra variable. Si uno tuviera, si uno tuviera una constante igual a uno, por ejemplo, casi que serían intercambiables la x y la t, porque si ambas, por ejemplo, van en cierto intervalo, puedo cambiarlas y la ecuación no se modifica y el significado de las ecuaciones tampoco. Resulta que haciendo una pequeña cuenta, que esto ya lo saben porque se los debo haber comentado, si uno cambia de variables a dos nuevas variables, x más c por t y x menos c por t, o sea, pasa de las variables xt a las variables psi y eta. Siempre me prometo cambiar los nombres de las variables, pero siempre me olvido. Finalmente uno puede terminar escribiendo que la solución de la ecuación es una función que está en la variable x menos c por t, más otra función que está en la variable x más c por t, bueno, las dos sumadas y sobre 2. Esta i sub 0 es el valor de u en x y t igual a 0. Esta i sub 0 es una función de x que es la función en u igual a 0, que de hecho se ve si uno pone t igual a 0. U de i de x0 al lado izquierdo sería i0 de x más i0 de x sobre 2, o sea, i0 de x. Esta es la condición inicial de la función. Y esta segunda parte tiene que ver con la derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Y fíjense que está entre x menos c por t y x más ct, o sea, está entre las dos variables. Y b0, esta b0 que aparece acá, esta b0, es la función a x0, pero derivada respecto de t. Así que cuando uno la integra, lo que obtiene es este término que hinchastré mucho. La ecuación, este término que está acá.
este término segundo que está. ¿Cómo se llega a esta solución? Bueno, simplemente es aplicar un montón y mucha paciencia, un montón de reglas de la cadena. La, que lo que vamos a hacer es cambiar de las derivadas de x y t por las derivadas de xi y eta. Entonces tenemos que la derivada respecto de x por regla de la cadena va a ser la derivada respecto de xi más la derivada respecto de eta. No hay eh, más secreto que esto porque uno pasaría de u de xt a u de xi eta. ¿Sí? Entonces, nada, regla de la cadena. Ahora, la derivada respecto de t es muy parecida. Fíjense que ahora tengo la derivada respecto de xi, la derivada respecto de eta, pero me aparece un signo distinto porque xi tiene un menos en el t y un más y un más tiene el eta. Entonces este signo menos viene por ese lado y este c es el coeficiente que finalmente es la velocidad que acompaña a la derivada. Se escribe la derivada segunda, se escribe la derivada segunda, se iguala en la ecuación. Y fíjense que de un lado tengo, voy a limpiar porque está todo mugroso, de un lado tengo la derivada respecto de i cuadrado, de x cuadrado, perdón, y del otro lado tengo la derivada respecto de t cuadrado. Derivada de x cuadrado y t cuadrado multiplicado por un 1 sobre c cuadrado. Que si uno saca el c, porque fíjense que la derivada de t está multiplicada por 1 sobre c cuadrado, se saca el c, se saca el c, se saca el c, entonces sería esta igual a esta. Esta es igual que esta es igual que esta y me queda esta nada más. ¿Sí? Entonces lo que me queda es que la derivada segunda de la función respecto de xi y respecto de eta es igual a cero. Eso me quiere decir que, eso me quiere decir, no, eso quiere decir que la derivada segunda de x y de eta no depende de ninguna de las dos variables, por eso da cero. Entonces se integra respecto de una variable y una vez que se integra respecto de esa variable, se integra respecto de la otra y lo que se encuentra es que finalmente la solución en función de xi y de eta es una función que espero no haberme mandado un lío con f y g. Sí, f y g está bien. Con f de una variable más g de otra variable, es decir, si uno lo escribe en función de x y t de esa forma. De acá llegar a la ecuación esta, a esta ecuación, hay que operar un poco, no mucho, con escribir con cuidado las variables x y t, con funciones impares y funciones pares si se llega. Si quieren, se los dejo como tarea. Esto es algo que no es original, ya lo hizo Don D'Alembert hace casi 200 años. Pero nunca está mal hacer la cuenta porque una, hay una pequeña álgebra dando vueltas. Entonces, fíjense lo que pasó. Encontramos, voy a limpiar acá de vuelta, encontramos que esta ecuación, haciendo un cambio de variables que viene de mirar la ecuación, porque viene de, bueno, x y t parecen tratarse de manera similar en esta ecuación, entonces, bueno, las combino, x más ct y x menos ct, y encuentro que efectivamente tiene ese tipo de solución. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, ahora vamos, por eso puse lo del el método de D'Alembert? Esto también tiene que ver mucho con el método de D'Alembert. Tomemos un operador un poco más general. O sea, la ecuación diferencial derivada de u respecto de x cuadrado igual a 1 sobre c por la derivada de t respecto de eh, 1 sobre c cuadrado. Uy, esperen que no borré. 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de u respecto de t cuadrado se puede escribir como menos 1 sobre c cuadrado derivada segunda de u respecto de t cuadrado igual a 0, obviamente. A esto, cuando se iguala a 0 la ecuación, se le suele llamar el operador L. ¿Sí? Es decir, el operador en realidad es, el operador sería esto. Vamos a borrar. El operador sería esto. Es la suma de la derivada segunda, mira, acá sería la resta, respecto de x cuadrado menos, me queda un asco, sería la derivada segunda
respecto de u de 1 de x cuadrado menos 1 sobre c cuadrado, la derivada de respecto de t cuadrado. ¿Sí? Un operador es, como dijo un profesor de matemática, es una operación hambrienta de funciones. No tengo más que aplicarla a una función y entonces me da, en este caso, una ecuación diferencial. Bueno, el operador, un poco más general, fíjense que lo único que hice fue agregar una derivada cruzada. Em, Bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos un cambio de variables parecido al que hicimos antes, con donde no ponemos x más c por t, sino ponemos coeficientes generales, alfa y beta, de x y de y. Ahora, x y t, esto es t, no es x, xt, perdón. No hice lío ahora, no, no, sí, acá me mandé el moco. X y t, ¿sí? Entonces, fíjense que hago con la misma idea del cambio anterior. Bueno, regla de la cadena, lo meto en el operador y me queda este hiperchorizo, que tiene tres partes. La primera, derivada de u respecto de la primera variable dos veces. La última es la derivada segunda respecto de la segunda variable. Y fíjense que tiene la misma forma, ¿sí? A por una variable al cuadrado más b por el producto más c por la otra variable al cuadrado. Tiene la misma forma. Y después hay una que es mezcla, que es la derivada cruzada. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a trabajar un rato. Vamos a pedir ahora que la, la ecuación que me quede sea parecida a la de ondas, que es lo que se llama un operador hiperbólico. Es lo que vimos la primera clase, que son hiperbólicos, parabólicos y elípticos, que son, depende de la forma que tomen las ecuaciones. Entonces vamos a pedir que de todo esto, perdón, que estoy señalando de manera incorrecta, que de todo este operador solo me sobreviva, ¿cuál pedí? La derivada cruzada. ¿Sí? Que solo me sobreviva esta del medio, que es lo que me pasó en la ecuación de ondas. Entonces, tenemos que pedir que el primer término, ¿se acuerdan este término? Estos dos son este término y este término. Que estos dos sean cero, ¿sí? Para que me quede solo el del medio. Y entonces, si tomamos, ahí empezamos con el álgebra, hay un montón de cuentas acá. Si A es igual a C es igual a cero, ¿sí? El cambio de variables que me quedaría sería que si es igual a x y eta es igual a t, salvo una constante, ¿sí? El primer cambio fácil. Eh, pero si A es distinto de cero, bueno, esto es lo que puse recién, si A es distinto de cero, es un caso, tomamos que alfa y gamma son distintas de cero. Alfa y gamma, recuerden, son los que están en el cambio de variables acá, ¿sí? Alfa y gamma son este primer término, ¿sí? Este primer término que está acá. Alfa y gamma son distintos de cero. Eh, y nada, álgebra, y me queda que el coeficiente no, el cociente entre beta y alfa y entre delta y gamma tiene que tener una determinada forma. ¿Sí? Me queda una ecuación cuadrática y resuelvo la ecuación cuadrática. Ahora, fíjense que tienen esencialmente la misma forma. ¿Sí? Beta sobre alfa y delta sobre gamma tienen 1 sobre 2a. Esperen, voy a meter el láser porque se ve más fácil. 1 sobre 2a. No, no es el láser, es el coso. Y después multiplicado por el mismo factor, menos b más menos b cuadrado menos 4c, que claramente es la resolución de una ecuación cuadrática. Entonces, como las dos combinaciones, beta sobre alfa y delta sobre gamma, tienen que ser distintas, entonces voy a tomar un signo acá y un signo distinto acá. ¿Sí? No es muy complicado eso. Además, para que existan estas soluciones, el término que está dentro, el término no, la combinación de constantes que hay dentro de la raíz tiene que ser mayor que cero para que la raíz exista.
Entonces no tiene que ser igual a cero porque me daría igual y si fuera menor que cero no lo podría escribir, al menos por ahora, porque son complejos. Entonces, lo que me aparece es que las combinaciones, es hiperbólico, que significa, uy, pero hiperbólico significa, es que el operador tiene esta pinta, ¿no? La derivada segunda respecto de una y de la otra. Entonces, reescribiendo con esta combinación de constantes el cambio de variables, me queda que la primera toma esta pinta, lo que habíamos dicho, con un más, ¿sí? Con un más en el lugar de la raíz, y la segunda con un menos en en el signo de la raíz. Con lo cual, el operador que queríamos que quedara proporcional a la derivada segunda respecto de una variable y después respecto de la otra, me quedó, bueno, esta combinación, que es, fíjense que sigue apareciendo lo mismo, ¿no? Menos 4a por b con a menos c, o sea, es proporcional a esa cosa. Efectivamente, L es eh, hiperbólico, que es lo que queríamos que se pareciera a la ecuación de ondas. Bueno, buenísimo. ¿Qué pasa si ahora pedimos que A, habíamos pedido que A fuera distinto de cero? Si pedimos que A, si A es cero, porque uno puede pensar, bueno, por ahí sirve solo esto para el caso de A distinto de cero. Bueno, resulta que da lo mismo, resulta que da lo mismo. Pero termino con una combinación de variables que son eh, las nuevas variables, que son, uy, se me cayó el lápiz, que psi es igual a t y que eta es una combinación de x y t. Entonces, la solución para ambos casos, ya sea a igual a cero o a distinto de cero, lo que me queda es que la solución otra vez la puedo escribir como una función de la primera variable más otra función de la segunda variable. Y ahí voy a poder escribir como si fuera la solución de D'Alembert. ¿Qué gané con todo este algebrerío? Lo que mostré fue que aun cuando, borro acá, aun cuando mi ecuación sea una ecuación de ondas, pero con alguna cosa más, ¿sí? Es decir, con este término más, la solución se vuelve a escribir de la misma manera, como algo que finalmente puede ser x más c por t y x menos c por t. Eh, lo que es notorio de esto es que lo que vimos la semana pasada, que las características de las funciones, es decir, aquella combinación de variables que son constantes, que son como soluciones, como sobre esa construyo las soluciones, una de ellas es psi igual constante y otra es eta igual constante, que son las soluciones que se mueven con velocidad C por T, o si quieren, menos B sobre 2A, que el menos B sobre 2A sale de, ¿dónde está mi combinación? Eh, Acá, menos B sobre 2A, que salen de acá, ¿sí? Menos eso sobre B por T, que son las mismas que las H. Bueno, ¿qué ganamos? Que podemos incluirle un término a mi ecuación de ondas, a esta, y sigue siendo una ecuación de ondas, sigue siendo una ecuación de, del tipo eh, hiperbólico. ¿Qué pasa si ahora queremos otro tipo de ecuación? Queremos que esta ecuación mía sea del tipo eh, difusión, o sea, que me quede como la otra ecuación. Partimos de la misma combinación. Ahora hay que pedir que este discriminante que me aparecía b cuadrado menos 4c menos 4 por a por c sea igual a cero. Entonces existe esta vez existe un solo valor de beta sobre alfa, porque esto sale de acá. Vamos a borrar esto. Sale de acá. Hay un solo valor de beta sobre alfa, porque, ahí estoy haciendo lío, porque esta raíz no está, así que me quedan las mismas combinaciones dos veces. Entonces, estoy acá. Em, y esto lo que hace es anular el coeficiente
de la derivada respecto del primer variable, de la primer variable dos veces, eh, y cómo las combinaciones de variables me dicen que también están relacionados el c sobre b, porque fíjense que si b cuadrados menos 4c es igual a 0, entonces la relación entre si beta sobre alfa es menos b sobre 2a, entonces 2c sobre b es igual a 0, que sale de escribir esta ecuación que es igual a 0. Entonces también se anula el otro coeficiente, el de la derivada cruzada. Entonces lo que se obtiene es que el cambio de variables es, por un lado, algo que parece que se mueve con velocidad b sobre 2a, y la otra combinación es t. Entonces la solución toma la, la, la forma esta, ¿sí? Que es un operador que es lo que se llama parabólico. Obviamente no es el único cambio de variables, también puede haber combinación, alguna combinación siempre y cuando el cociente entre beta y alfa sea b sobre 2a y el otro coeficiente también esté relacionado. Entonces, en este caso particular, tenemos que el operador queda como la derivada segunda respecto de la primera variable. ¿Qué es lo que se tiene? Uy, me pasé. ¿Qué es lo que se tiene? Que este operador, ¿sí? LDV, bla, 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 es igual a 0. Entonces integro esto dos veces respecto de mi función, y lo que me queda es, fíjense, esto es distinto a lo anterior. Las variables, recuerden, eran psi y eta, son las dos variables. La solución me queda como una función que efectivamente es como una onda que se mueve, ¿sí? Esto es una combinación entre x y t. Y la segunda, el segundo término, es otra onda que también se mueve con la misma velocidad, pero está multiplicada por eta, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Esto es una onda que se propaga con cierta velocidad, que es b sobre 2a, o menos b sobre 2a, b sobre 2a, más otra que crece con el tiempo, ¿sí? O sea, esto no es una onda que se propaga, esto es algo que se mueve y cambia de forma, ¿sí? Esto hace que, como esta solución depende de una sola de las variables, tenga una sola característica, ¿sí? Una sola característica, que es la variable, la única que aparece, igual a constante. Obviamente, si uno escribiera la solución de otra manera, se encontraría, bueno, una solución equivalente, ¿sí? Pero se tiene una sola característica. Fíjense que esto tiene que ver con la forma de la ecuación y lo que finalmente sabemos que representa. Tercera, Una, te una escucho. consulta rápida. Sí. ¿Qué es la característica de una ecuación? La característica es la curva en x y t, eh, que me permite escribir las soluciones. Eso lo vimos la vez pasada. Por ejemplo, Ah, repito. en este caso se ve re lindo en la ecuación de ondas. La ecuación de ondas. Acá. Vos tenés, espera que limpio un poco esto. Vos tenés las soluciones, las podés escribir en función de x menos ct y x más ct. X menos ct igual a constante y x más ct igual a constante es algo que representa parte de la solución de la ecuación de onda. Eso se llama característica, ¿sí? Ok. Es como si fuera, sí, es la superficie o la curva, porque esto es una curva, la curva sobre la cual escribo las soluciones, ¿sí? Porque si yo pusiera x más t o x menos t, no puedo escribir una solución en base a eso. En cambio, con x más ct y x menos ct sí. ¿Se entiende? Eso, Sí. eso son las dos clases anteriores. Lo que pasa que es medio abstracto todo esto. Yo lo No, está bien, entiendo. está bien. Está bien. ¿Está? Bueno, buenísimo. Sí, sí. Con la Gracias. ecuación de onda se entiende buenísimo. ¿Qué significa? Que pueda escribir las funciones, la solución, como
que viven en una curva x más ct y x menos ct. Es que si yo escribo una función en esa variable permanece constante, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, la función que yo escriba en esa variable se va a mantener constante si yo varío el tiempo o la posición, porque en esa variable se mantiene constante. En la ecuación de ondas queda claro. A eso se llama característica. Si Perfecto, uno, gracias. qui- si uno quiere escribir las soluciones en función de las variables por separado, muchas veces no te dice nada. Bueno, es una solución válida y todo, pero cuando uno encuentra las características, te ayuda a decir o te ayuda a escribir las soluciones que viven en esa característica igual, esa curva, ¿sí? Esa combinación de variables igual a una constante. Ahí está, creo que eso es más claro. ¿Sí? Parece una cosa muy abstracta, pero muchas veces, en particular en cosas que uno sabe lo que hacen, em, te permite escribir las soluciones de manera como más natural. Entonces, lo mismo pasa acá. ¿Ves? ¿Esto qué era? Esta era una ecuación hiperbólica, ¿no? Sí, esta es la ecuación hiperbólica donde lo que volvés a tener es la solución escrita en función de dos variables, la xi y la eta, las dos por separada. Entonces, xi igual a constante y eta igual a constante, me dicen cosas sobre la ecuación, porque entonces me dicen que u es constante sobre cada una de esas curvas. ¿Sí? Porque se está moviendo con cierta velocidad. Esto vuelve a ser una ecuación de ondas. En este caso, a dónde estamos, en este caso, la solución que depende de una sola de las variables, que es sí, en este caso, espera que me perdí el lápiz, que sí tiene solo una característica, que es sí igual a constante. Entonces, eh, voy a encontrar que las soluciones las puedo escribir en función de eso. ¿Qué es lo que pasa en la ecuación de difusión-convección? ¿Sí? Cuando uno agrega a la ecuación de difusión un término más que tiene que ver con el movimiento sobre el cual se está mezclando, digamos, lo que tenés es que escrito vamos a decir una cosa de física 1, el sistema de referencia respecto del cual se mueve, vos lo que tenés es una difusión como si no se moviera. Eso en algún momento vamos a verlo, el movimiento, la ecuación de convección-difusión. Es interesante. Sí, más adelante lo vamos a ver, lo tengo en otro. Bueno, entonces tenemos eh, una sola característica, o sea, una sola combinación de, de variables. No sé de dónde viene el ruido que escucho porque están todos muteados. Bueno, ¿qué pasa? Último caso. Acá sí uno tiene que creer lo que hace. Si el caso que me falta es el b cuadrado menos 4c es menor que cero, no existe ninguna combinación beta sobre alfa o delta sobre gamma, que siguen siendo estas mismas relaciones. No existe ninguna de estas relaciones que me permitan anular el término, fíjense, el término de derivada, uy, esta es, derivada segunda respecto de la variable dos veces, cualquiera de las dos, porque recuerden que lo que habíamos hecho era, para llegar a estas relaciones, habíamos pedido que se anularan los coeficientes, vamos a borrar acá, los coeficientes, En la siguiente está. esta y esta. ¿Perdón? En la Acá en la en la siguiente ecuación, página estaba. en la Que había siguiente estaba declarado acá. que la Acá, está, claro. está ahí, sí.
que habíamos querido, exactamente, gracias, que habíamos pedido que solo tuviera las derivadas cruzadas, esto es lo mismo que decir que los términos de este y este, si estaba señalando encima la ecuación incorrecta, se hagan nulos. ¿Sí? Entonces, estas condiciones son las que me llevan a estas ecuaciones, y bueno, en este caso, a estas ecuaciones que tienen b cuadrado menos 4c dentro de una raíz, que ahora, bueno, por completitud estoy pidiendo que sea negativo, eh, entonces no se me van a anular los términos derivada segunda dos veces respecto a la misma variable. Pero este cambio de variables, que hay que creerlo, hacer las cuentas, las hice y efectivamente funciona, se transforma el operador finalmente en una forma muy bonita, que claramente es una ecuación de Laplace en las variables xi y eta, ¿sí? Que eh, no tiene características, o sea, no hay ninguna combinación de variables xy, en este caso, o x o xt, que me permita escribir sobre eso las soluciones. Bueno, entonces Cabe decir viene, que A representa es la constante, no una función A. A es una constante, sí. Correcto. A por, acá hay un por, sí. Sí, 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 no es la función de, sí, sí, sí hay un por. Ahora que lo decís, sí. no se nota Y bien. A por, ahí. ese No, no, está claro. análisis, Está claro. ¿cómo? No Hola. sé. Hola, hola, no entendí qué dijiste. Que está claro. Ah, está bien. Sí, no es A de todo eso, es A por A es la constante A que tenemos en la ecuación original. Entonces, pequeño resumen. Es un resumen más ampliado del que presenté en la primera clase. Veamos, la ecuación las pongo en orden inverso, ¿no? La primera que vimos fue la hiperbólica. Tenía dos características, psi igual constante y eta igual a constante. La parabólica, que es la difusión, tenía una sola, que era eta igual a constante, que creo que nos había dado. Y la elíptica, que es la de Laplace, no tiene ninguna característica. Este es el aspecto de las soluciones, ¿sí? El operador, el operador caracteriza. Fíjense que la relación entre esto y esto es medio tortuoso, pero recuerden que el método de D'Alembert pasaba de una ecuación a la otra. ¿Sí? Uno escribiendo la ecuación de ondas, cambiando variables, axi y eta, se llegaba a esa forma del operador. Bueno, lo mismo pasaba, perdí el lápiz ahora, lo mismo pasa con esta, ¿sí? Y lo mismo pasa con esta, que es lo que escribimos. Ahora vamos acá en el último renglón, la última línea de la matriz, está lo que vamos, lo que vamos a analizar en general en esta materia. Vamos a quedarnos con dos variables. Las próximas clases vamos a analizar las soluciones, y hoy vamos a ver qué me queda. Bueno, me queda el caso general. Vamos a analizar las soluciones, pero antes vamos a ver lo que acabo de mostrar, que es el caso general. ¿Sí? Bueno, fíjense que en la ecuación que está por acá, esta ecuación está acá, ¿sí? No aparecían solamente derivadas segundas, ¿sí? Eso se hace porque es más fácil. Entonces uno empieza a analizar con pocos términos, y las características que se encuentran, las características no, las propiedades que se encuentran, vamos a ver que son esencialmente las mismas que se encuentran en el caso general. Si uno plantea el caso más general del operador, fíjense, acá tenemos términos nuevos. Por ejemplo, estos tres de acá son los que teníamos antes. Son las derivadas segundas, dos veces respecto a la misma variable, la cruzada, y me aparecen términos nuevos, que obviamente son las derivadas primeras y las no derivadas. La pregunta, no lo vamos a desarrollar mucho, es estas ecuaciones.
puedo terminar representando el mismo tipo de ecuaciones que teníamos antes? Bueno, efectivamente sí. El signo, ahora no solo varié la cantidad de derivadas, sino también metí que pueden ser funciones. El signo de este operador, el signo de este cálculo, determina el carácter del operador, es decir, determina si va a ser elíptico, o parabólico o lo que fuera. Nada más que ahora, como son funciones, para ser hiperbólico, elíptico o, me olvido siempre, hiperbólico, elíptico y parabólico, ahí está, depende punto a punto de el signo de esta combinación b cuadrado menos 4c, que ahora es una función. ¿Qué quiere decir? Que una ecuación diferencial puede ser elíptica en un punto y puede ser hiperbólica en otro punto. Entonces vamos a decir que una función es hiperbólica o parabólica o lo que fuera si lo es en todo su dominio. Es decir, si tiene el mismo carácter en todo el dominio donde existe la solución. Si no, voy a tener una ecuación que punto a punto va a tener un carácter distinto. Lo que es interesante, casi último punto, es que las transformaciones de xi y eta, ¿se acuerdan? Alfa por x más beta por t, o alfa beta gamma por x más delta por t, esas me llevan a siempre la forma original, que es la 17, la que habíamos escrito al principio. Y las características son estas dos que aparecen acá, que son de x a dt igual a esa pendiente, y de x a dt, o sea, las curvas xt dadas por esas dos ecuaciones, ¿sí? Que es x igual constante y eta igual a constante. ¿Por qué señalé esto y que punto a punto me da un carácter distinto? Y ahora voy a volver sobre la ecuación que vimos al principio, que está por aquí. Esto que les dije que iba a volver en algún momento. Aún en estos casos donde es clarísimo, hay una cosa que uno puede entender y que viene por el lado de la naturaleza, si quieren, y cómo se comportan las cosas en la naturaleza. Si uno tiene, necesito un lápiz, si uno tiene la ecuación de Laplace, ¿sí? Uno dice, bueno, la ecuación de Laplace es una cosa totalmente distinta a la ecuación de difusión, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Esta era de un tipo, esta era una ecuación parabólica, esta era una ecuación elíptica, y parecen ser cosas muy distintas. Sin embargo, supongamos que yo digo, bueno, ahora la derivada de u respecto de t es 0, o sea, 1 depende más de t. ¿Qué es lo que obtendría? Que el laplaciano es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Acabo de transformar una ecuación de difusión en una ecuación de Laplace. ¿En qué andamos? Entonces, ¿qué es una ecuación de qué tipo? ¿Es una ecuación de Laplace o es una ecuación del calor? Bueno, sí, son ambas. Una ecuación del calor, la ecuación del calor es una ecuación que tiene como solución asintótica para t tendiendo a infinito la ecuación laplaciano igual a 0, o laplaciano de u. Laplaciano de u igual a 0. ¿Eso qué significa? Eso es observación experimental. Si quieren, eso es observación experimental. Uno sabe que algo que está difundiendo, por ejemplo, un azúcar en la taza o tinta o lo que fuera, o el calor, llegado un momento, como el flujo se produce mejor dicho, la evolución se produce por un flujo que va desde una concentración mayor a una concentración menor, en algún momento esas diferencias de concentraciones se hacen tan pequeñas que eh, el fenómeno se detiene.
Es decir, se llega a la solución asintótica. Eso es una observación experimental. Entonces, cuando uno habla de ecuación del calor, uno habla de ecuación del calor en el estado estacionario, lo que está hablando es de la ecuación de Laplace. Y cuando uno habla de la ecuación del calor, está hablando de la ecuación del calor o de difusión, donde la función todavía depende del t. Es un caso típico de el carácter de una ecuación que cambia en distintos puntos de su dominio de existencia. En este caso, si quieren, cuando t tiende a infinito, lo que pasa es que la ecuación del calor se transforma en una ecuación de difusión. Eso nos habla de que las ecuaciones en el fondo terminan siendo muy parecidas en algunos aspectos. Sin embargo, esta ecuación, la ecuación de ondas, en ningún momento el comportamiento a t infinito no me dice que esto tienda a cero. De hecho, las ecuaciones de onda representan funciones que se mueven entre menos infinito e infinito, en principio, y para todo t, y en ningún momento se atenúan, en ningún momento divergen, en ningún momento tienden a cero, porque es una ecuación ideal. Puede suceder que si uno agrega un término disipativo tiendan a cero, pero la ecuación de ondas en realidad lo que me da es una solución para todo t, para todo x y que es igual. ¿Sí? Sin embargo, la ecuación del calor sí se transforma una ecuación en otra. O sea que no son eh, dos universos distintos, son esencialmente de lo mismo. Entonces vamos a ver un par de eh, eh, situaciones que vamos a resolver a partir de la semana que viene. Las divisiones, agarré las tres ecuaciones, los tres tipos de ecuaciones y los separé en regiones acotadas y no acotadas. Dentro de las acotadas y no acotadas vamos a encontrar que también hay diferencias. En las regiones, uh, esto se colgó, no, en las regiones acotadas lo que vamos a hacer es resolver el problema, no, mejor pongo una página nueva, perdón, pongo esto acá, una página nueva. Una región acotada, lo que vamos a tener es una ecuación que vamos a resolver en un, esperen que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no puedo hablar y hacer el dibujito. Lo vamos a resolver, bueno, me salió cuadrado, pero no necesariamente es un cuadrado. Vamos a resolver la ecuación de Laplace, estamos en Laplace, ¿sí? La ecuación del Laplace de la función igual a cero, es decir, laplaciano igual a cero, dentro de una región que es un rectángulo. Esto va a ser X y esto va a ser Y, ¿sí? Vamos a llamarlo en general XY. Y para resolverlo vamos a necesitar condiciones sobre la función. En general vamos a dar condiciones sobre la función, sobre todo el perímetro. Profesor, Tenemos perdón, que depender, tenemos que decir cuánto vale U sobre todo el perímetro. profesor, El ¿escucha? perímetro. Perdón, ¿alguien Se está ve, hablando? Sí, sí, pero no se escucha bien. Sí, Carlos. ok, este, Ahí está. ¿se escucha Ahí sí. ahora? Ahora sí te escucho. Antes se escuchaba como un ruido, no sé si estaba desconectado tu... Ok, bueno, no sé si a los demás les pasa, pero yo no estoy viendo nada. Ah, Ah, pues, yo veo los dos ejes negros. Yo los también. dos. Espera, 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 espera. No sé por qué se paró. Lo que leo en la pantalla dice, que el presentador ha pausado el uso compartido de la pantalla.
¿Por qué no me lo...? Espera, voy a poner así, stop, y voy a poner share. No sé qué es lo que hice, y ahora sí, ¿ahora lo ven? Yo Sí, veo como una Sí, sí, sí. Sobre todo el perímetro, dice, eso lo ven. sí. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Esto lo dejaron de ver cuando recién hice una página nueva, ¿no? Se ve que toqué algo. Sí, sí, párenme porque en realidad aparece un cartelito muy chiquitito que dice que el compartir la pantalla está pausado. Si no, no lo veo. Entonces vuelvo acá, pongo azul, que no lo usé mucho, se me va a gastar mucho el color. Voy a necesitar dar información sobre la función de U, la función U, sobre todo el perímetro. voy a tener que, voy a tener que especificar la función u en este borde, la función u en este borde, u en este borde, u en este borde. Eso va a ser cuando eh, resolvamos la ecuación de Laplace em, en un recinto acotado, como es este. De hecho, el problema que podemos resolver dentro de estos, ustedes se darán cuenta que cada nueva creatividad nos genera un problema nuevo. Lo que vamos a poder resolver en realidad es este problema, es cuando el eje, mejor dicho, el, el rectángulo está sobre los ejes, ¿sí? Y, y ahora necesito el lápiz, solo uno de los cuatro condiciones de contorno es igual a cero. ¿Sí? Entonces vamos a tener como lo que podamos resolver es cuando nuestro rectángulo esté pegado a los ejes, ¿sí? Y solo uno de sus cuatro lados sea distinto de cero. Eso no me genera ningún problema porque si yo tuviera más de uno, por ejemplo, acá tengo 0, u igual a, no sé, alguna f, y acá u igual a alguna g, y acá 0. Esto se puede resolver como el operador laplaciano es lineal, las condiciones de contorno son lineales, uno lo puede resolver como Quedó uno superponiendo. superponiendo exactamente, más la otra 0, 0g, donde cada una, Laplaciano de u sub 1 es igual a 0, Laplaciano de u sub 2 es igual a 0, ¿sí? Resuelvo este y lo sumo, porque el operador laplaciano es cero. Esto lo vamos a ver bien la clase que viene, pero esencialmente, si yo tengo dos contornos distintos, bueno, uso lo que se llama principio de superposición. ¿Y por qué no podés sumar los cuatro extremos? Porque vamos a ver que si lo queremos hacer, nos quedan unas relaciones algebraicas horribles. Es mucho más fácil eh, separar el problema de forma tal que solo uno de los tres lados sea distinto de cero, aun cuando tenga cuatro, porque acá hice dos, pero puedo tener cuatro. Eso es mucho más Ah, está fácil que bien. tratar de resolver todo el sistema. No, está bien, está bien. Yo pensé que decías que si tenía, que sí o sí tenía que tener al menos un borde igual a cero. Y digo, podrías simplemente repetir este proceso cuatro veces. Sí, podría repetirlo cuatro Ah, está bien, veces. está bien. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Yo lo que dije es que no podía porque se complicaba algebraicamente, por ahí no fui claro. Si acá viene U igual a FGH y acá U igual a IFGHI J, K, L. Espere que estoy buscando alguna que tenga función. M, ahí está, M. Estas funciones, obviamente, estas F, G, H y M son funciones, ¿no? Acá debería sumar los otros dos. 0, 0.
G más cero Perfecto. Sí, cero sí, cero clarísimo. no, perdón, acá es M y acá es cero. ¿Sí? Bueno, ¿por Y, qué? Sí, te escucho. perdón, y en este caso, en los vértices tiene que preservarse la continuidad y algún orden de derivada o solo le pedimos continuo. De hecho, vamos a resolver problemas donde incluso estando, eso ahora que me habían preguntado la otra vez de las condiciones de contorno discontinuas. Tengo que volver sobre eso. Mira, acabo de acordarme. Uno puede resolver el caso eh, que las condiciones de contorno, por ejemplo, voy a dibujar solo un borde, ¿no? Un vértice. Acá valga, no sé, uno y acá valga 2. En el vértice, el contorno es discontinuo, ¿sí? Pero Claro. se puede resolver porque la solución sirve en el abierto, sirve acá adentro. Y lo que uno ve en la solución cuando trata de acercarse al borde, si uno se acerca al borde por este lado, va todo bien, uno se acerca al borde de este lado, todo bien, cuando uno quiere acercarse acá, ahí, ahí ve que, por ejemplo, la serie que en general representa la solución tiene alguna cuestión, tiene algún tipo problema de convergencia. Pero en realidad la solución funciona bastante bien para el abierto mientras uno no vaya al lugar donde hay discontinuidad. Ok. Es, eh, eh, es bastante robusto el sistema la solución. El- lo que se pide para resolver este tipo de problemas, por ejemplo, que f, g, h y esos sean funciones razonablemente bien comportadas, no compartidas, comportadas, es decir, que no diverja. Si diverge la condición de contorno, y ahí estamos en un problema, porque vamos a escribir esto como una serie que tiene que diverger en el borde. O sea, empezamos a meternos en cosas más complicadas. Tengo Esos una son, consulta. te escucho. ¿Se puede dar en lugar de condiciones de borde o incluidas las condiciones de borde valores en regiones interiores? ¿Tiene Valores en sentido regiones hacer eso? interiores. Sí, Por a veces que ejemplo, le sí, doy. sí, Y sí es se como que, puede. y es como que mi ecuación diferencial va a interpolar entre la función de los bordes y la función y los valores que tome, que yo le diga que tenga que tomar en el medio. Claro, pero la cosa es que, eh, a ver, déjame pensar. O sea, si yo La conozco el cosa es, fenómeno sí, en finitos puntos interiores, quiero poder decirle eso. Es como mucho más experimental, es lo mío, ¿no? sí, 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 estoy Bastante, pensando que vos ahí tendrías solo condiciones adentro y no condiciones en el borde. claro. Porque sí, yo no veo ningún problema. Hay de hecho un teorema que se usa en particular para las ecuaciones de Laplaciano igual a cero, que se llama teorema de unicidad interior, que Ah, lo mira. que dice, que lo que es fantástico ese teorema, eh, porque dice que si uno tiene un recinto y adentro tenés un conjunto con puntos de acumulación, ¿sí? En los cuales vos conocés que la función vale u igual a f sobre este conjunto, digamos un segmento, queda unívocamente determinada la función, La U, ¿sí? La u queda determinada en todo el recinto. mira. Eh, lo que tiene, sí, teorema de unicidad interior. Lo que tiene es que el recinto, me imagino yo, estoy pensando ahora, tiene que ser del tipo eh, un círculo, el interior de un círculo. Porque esta demostración se hace con series de Taylor. Ah, ok. Eh, entonces, sí, yo no veo por qué no sé dónde no me da mi capacidad teórica para decir qué tanto puedo olvidarme de las condiciones de contorno. Porque, por ejemplo, no sé, voy a inventar y va a quedar grabado, así que esto me condena.
al infierno matemático, ponele que yo defino la función en la mitad del contorno, la defino f u igual a f, vamos a ponerle g en la mitad del contorno, y le agrego este segmento en el interior donde valga tal cosa. Eso me determina en el resto del recinto, yo diría que sí, pero no sé qué tan incompatible es esta condición, la de adentro, con la de afuera. Me parece que no son independientes, no son independientes. Ok, Pero es una buena pregunta esa, porque muchas veces, entiendo tu pregunta, porque muchas veces desde la física o de la ingeniería, que para mí es lo mismo, uno conoce no las condiciones de contorno, sino las condiciones adentro. Por claro, ejemplo, temperatura o presión o algo. Entonces, ¿cómo hago para esas condiciones afuera representarlas en el recinto donde estoy resolviendo? Porque habitualmente la matemática te da las condiciones de contorno y la física te da las condiciones interiores. Eso es cierto. claro. Condiciones que uno tiene son interiores. Es interesante, me lo voy a anotar. Me lo voy a anotar. Condiciones interiores. Hoy es, ¿qué día es hoy? 6, 7, 9, 8, 8. 8. 8 del 10. Wow, 8 del 10 del 25. Los interiores versus condiciones de contorno. Sí, sí. Bueno, esto respecto de los recintos. Uno puede usar recintos acotados. Uno puede usar recintos que no son rectangulares, en cuyo caso vamos a tener que usar otro tipo de argumentos. Por ejemplo, si son eh, de determinada forma, digamos, un círculo, un semicírculo, un triángulo, una apertura con un ángulo dado. Bueno, hay distintas técnicas. Yo les adelantaría que un recinto de forma arbitraria, con condiciones de contorno arbitrarias, aún en dos dimensiones, es un dolor de cabeza. O sea, no hay un método único, porque los métodos que uno tiene para escribir fácilmente soluciones algebraicas o soluciones analíticas tienen que ver con geometría, con simetría, con cosas, eh, con transformaciones que me llevan, por ejemplo, una forma horrible en un círculo, por ejemplo. Y eso no ocurre para cualquier forma, para cualquier geometría. A menos, y en cuyo caso, si existiera, la transformación sería horrible, o sea, me complico algebraicamente. Por eso, en general, las, los casos que se usan son los casos en los que uno no se vuelve loco, porque uno quiere encontrar soluciones y ver cómo se comportan. No, no, no es lo que uno va a encontrar en la realidad, pero bueno, uno sabe cómo se comportan en situaciones más o menos simples. Cuando uno trabaja en regiones no acotadas, pasamos al siguiente. Cuando uno trabaja en regiones no acotadas, el problema empieza a ser un poco más peliagudo, pero vamos a tener, por ejemplo, eje X, eje Y. ¿Sí? Uno tendría, por ejemplo, que lo que quiere resolver es la ecuación de Laplace en un semiplano. Entonces, en toda esta región, uno quiere encontrar cuál es la función que cumple qué tiene que cumplir. Bueno, lo que vamos a necesitar es una ecuación no, una condición en este borde, ¿sí? U de x 0 igual a cierta cosa, no sé, f de x, y ahí nos encontramos en que tenemos que usar otra técnica. No es la misma técnica que uno usó en el caso de un recinto acotado. Acá vamos a terminar, por eso vimos en algún momento del curso las transformadas de Fourier. Vamos a tener que usar técnicas de ese estilo. Y hay condiciones que muchas veces uno no escribe en el problema, pero que están, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiende a, ya sea x
a infinito o x a menos infinito, ¿sí? Cuando uno tiende a más menos infinito, que es lo que pasa cuando uno tiende y a más infinito, ¿sí? Hay condiciones que uno no tiene escritas en el problema, pero bueno, uno puede decir si esto representa de alguna manera algún fenómeno que me representa una variable de la ingeniería o de la física, bueno, es razonable que esos límites, por ejemplo, sean cero, ¿sí? Porque si no, lo que tendría es que la magnitud total de U, es decir, pongámoslo así, U cuadrado, esto es una U, U al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y en el área total, o sea, en el semiplano superior, uno quiere que esto sea menor que infinito, o sea, la cantidad total de U sea menor que infinito, porque esto representa, por ejemplo, no sé, cantidad de azúcar o cantidad de calor. Y vamos a ver que entonces tenemos que usar técnicas un poco distintas, pero la idea es la misma, es decir cuánto vale eh, en el contorno, ya sea un contorno más bonito como este, más entendible como este, o más fumado como este, pero lo que estoy dando es el valor de la función en todo el contorno. No es muy, no es muy difícil. Conceptualmente no es muy distinto. Y si tengo contornos infinitos, pero un poco más raros, por ejemplo este contorno, ¿sí? Que va hasta más infinito, los ejes están por algún lado, no sé, los ejes, vamos a ponerlo en amarillo, son estos, qué sé yo, una cosa cualquiera como esta, ¿sí? Estoy resolviendo la ecuación de Laplace acá adentro, vamos a ponerla verde esta vez, ¿sí? Estoy resolviendo acá adentro. Bueno, ahí tendré otras condiciones, pero también necesito cuánto vale en este borde, cuánto vale en este borde, cuánto vale en este borde, y me faltaría ver lo que le pasa a más infinito. Ahí uno se mete en cosas peliagudas, porque, por ejemplo, si en este borde la función vale 1 y acá vale, no sé, 2 constante, bueno, uno se encuentra en el problema de que entonces a más infinito sigue valiendo 1 y a más infinito sigue valiendo 2. Entonces, ahí la magnitud de U va a ser infinita, porque el problema está representando una magnitud que da infinito. Entonces, ahí vamos a usar otra cosa también. Fíjense que cada pequeño cambio eh, implica un cambio de técnica, no hay técnicas universales. Lo siguiente, la cantidad de cosas que escribo. La ecuación de difusión es parecida a lo que vamos a tener, o lo que tuvimos en el caso de la ecuación de Laplace, pero ahora si tenemos una sola variable, por ejemplo, si tenemos una sola variable espacial, ¿dónde está? U de x, t, donde t es el tiempo, siempre es el tiempo, lo que vamos a trabajar es un intervalo que va entre a y b, y acá tenemos la ecuación de difusión que vale la derivada segunda de u respecto de x cuadrado igual a la derivada segunda de u respecto de t cuadrado, L cuadrado sobre t, siempre tengo que poner del lado correcto de, que tiene unidades de L cuadrado sobre t, y acá vamos a necesitar, ¿sí? En caso de dos dimensiones, vamos a necesitar una condición acá, U en A, no, A mayúscula, U en A para todo t que valga alguna cosa, algo. En el B vamos a necesitar lo mismo, U de B para todo t, otra cosa. Esta cosa si es constante, si no es constante, si es igual a cero, si no es igual a cero, si depende del t, bla, bla, bla. Y aparte, fíjense que a diferencia de la ecuación anterior, ahora tengo una variable en t. Tengo no solo en x, sino en t. Entonces, aparte de todo esto, necesito decir cuánto vale u de x a t igual a cero. Cuánto vale lo que se llama la condición inicial. Y ahí entonces tenemos, fíjense, dos condiciones para x, que son una condición, uy, pinchaste que dice, una condición para x igual a a, otra condición para x igual a b, dos condiciones.
y la condición inicial, que es cuando empieza el experimento. Si fueran dos dimensiones, es lo mismo. Supongamos que sea una, vamos a poner un círculo, creo que puedo dibujar un círculo, a ver. No, vamos, no voy a hacer lío porque voy a hacer lío, vamos a dibujar una figura arbitraria, un protocírculo, y acá voy a resolver la ecuación de Laplace, acá la de Laplace, perdón, la de difusión. Entonces voy a necesitar, acá voy a necesitar cuánto vale U sobre el contorno, cuánto vale U sobre el contorno, es decir, U de X y T sobre el contorno. Esto va a ser alguna función f de x y. ¿Sí? Y aparte voy a necesitar cómo era la situación inicial. Entonces voy a necesitar una u de x y 0, que es la condición inicial. Es lo mismo, es el mismo problema que antes. ¿Qué pasa en infinito? En infinito vamos a tener lo mismo. Vamos a tener lo mismo que antes. Pongamos que tengo que resolver en el semiplano. En el semiplano quiero resolver el problema acá. ¿Sí? ¿Y qué dice el lío con esto? Quiero resolver acá el problema. Voy a necesitar, voy a necesitar una condición de contorno acá, condición de contorno. Voy a tener que decir alguna condición sobre el infinito. ¿Sí? Voy a tener que decir alguna condición sobre el infinito que, por ejemplo, tiende a cero, porque en general esto es difusión de algo que está concentrado, bla, 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 que es lo que pasa cuando i tiende a infinito, ¿no? X tiende a infinito, tiende a cero, x tiende a menos infinito, también tiende a cero, y tiende a más infinito, también la función tiende a cero, y necesito una condición inicial. Y acá necesito una condición inicial. Lo mismo que antes, u de x y t igual a cero, alguna función f de x y, que es la condición inicial. ¿Sí? Fíjense, son más o menos las mismas características. La ecuación de ondas es un poco más divertida. Es un poco más divertida. Es igual que las otras. En general, en algún momento me gustaría darles una ecuación de ondas en dos dimensiones, que es muy buena, pero algebraicamente es una porquería, porque, por ejemplo, oscilaciones de una membrana. Es algo que me gustaría estudiar en algún momento, porque aparecen formas de oscilaciones muy raras. Uno en general lo resuelve en un intervalo, va a resolver u de xt, lo mismo que la difusión en un intervalo. Vamos a tener, vamos a tener dos extremos entre A y B, ¿sí? Lo mismo que hicimos con la ecuación de difusión. Y acá vamos a necesitar cuatro cosas. Cuatro cosas. Vamos a necesitar cuánto vale u en A para todo t, que es la condición de contorno. Por ejemplo, una cuerda de guitarra está fija. Una U en B, T, que también en el otro extremo la cuerda está fija. Y después necesitamos dos condiciones. ¿Por qué? Porque la ecuación, L cuadrado sobre T cuadrado es C cuadrado. Acá siempre hago cuenta con las unidades, por eso me escuchan decir cosas raras. Necesito, uy, qué salame que soy. Esto quedó grabado también. L cuadrado, acá. En la ecuación de arriba. Ok, no, 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 nada. Sí, Pensé que estoy cerca. era. Sí, no, me había confundido. Listo. Pensé que era de X listo. Bien. Sí, 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 me di cuenta después que lo escribí, puse dos veces X. Perdón, perdón. Por suerte este tiene un instrumento para agarrar las cosas que uno escribió y moverlas. Es genial. Por ejemplo, uno puede agarrar esta rayita y moverla. ¿Ven?
independientemente. O este T, allá. O este T lo puedo agarrar y mover el palito, qué sé yo. Bueno, eh, necesito, aparte, estábamos con esto antes que me pusiera a tontear con las cosas. Tengo la condición de contorno en los dos extremos, por ejemplo, guitarra fijo en los extremos. Y después necesitamos una condición, 2 para X, una condición para T que va a ser U de XT igual a cero, que es la condición inicial de la, por ejemplo, cuerda, que va a ser, no sé, la condición inicial era esta, ¿sí? La posición de la cuerda era esta. Y me falta una condición más todavía, porque en T tengo una derivada segunda, me falta una condición. Bueno, esa condición sale en general de la derivada de T para todo X y T igual a cero. Es decir, para punto a punto la cuerda, ¿qué velocidad tenía? Entonces tengo, fíjense, 4 condiciones, lo vamos a poner en verde, que son condición de contorno en los dos extremos, condición inicial de la posición y condición inicial de la velocidad. ¿Sí? Eh, Vamos a ver que esta es la cantidad necesaria y suficiente para encontrar una sola solución. Y en el caso de regiones no acotadas es más o menos lo mismo que esto, donde uno no le saca esto, donde uno le saca esto, no le saca esto, uno le saca esto, y ahí tiene que, bueno, las condiciones en más o menos infinito, como son ondas, depende, si esta es un pulso, entonces valen 0 a t igual a cero. Si es una onda armónica, está de menos infinito a más infinito. Eh, Cada una de esas soluciones va a tener su técnica particular, no muchas variantes. Y bueno, no tengo más. Con esto espero haberles dado un panorama de lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene. Voy a, voy a buscar el mouse que perdí acá y voy a dejar de grabar.